Le invito a que abramos las Biblias en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo, aunque la idea es desde el capítulo 14, versículo 1 hasta el 15, 13. Pero hoy vamos a llegar al 15, 6. Romanos 15, 1 al 6. Romanos 15, 1 al 6. Y vamos a hablar de viviendo en unidad para la gloria de Dios. Así que la palabra del Señor dice así de la Biblia a las Américas. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a entender este pasaje y ayúdanos a obedecerlo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hay cerca de 600 versículos o más de 600 versículos con el tema del amor y el tema de la unidad en la Biblia. El tema del amor y el tema de la unidad. Hay cosas que para, no sé si se ha dado cuenta, hay cosas que para Dios es importante, que a veces para nosotros no es tan importante. Pablo desde el capítulo 14, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 13, que lo veremos la semana que viene, hay un tema principal, y aunque habla de la libertad cristiana, pero Pablo quiere, inspirado por el Espíritu Santo, que el pueblo de Dios sea uno, que el pueblo de Dios se ame. Y como dije ya, hay más de 600 versículos que habla de eso. 600 versículos, más de 600 versículos que hablan de eso. Pero la pregunta sería, ¿qué tan importante es para nosotros amarnos los unos a los otros? Hoy es una de estas predicaciones donde primero yo y después ustedes, primero yo tengo que aplicarlo a mi vida y después ustedes. Porque hay veces, no sé si le pasa, que hay veces que estamos acostumbrados a ir a la iglesia, escuchar un sermón y decir, wow, depende de cómo está el sermón, ¿verdad? Está bueno o está, como dicen los jóvenes, los niños, ¿cómo tú portaste? Mezclado, entre bueno y malo. Hay veces que se mide el sermón porque si es corto o largo, pero hay veces que venimos, escuchamos y nos vamos. Pero a veces se nos olvida que Dios nos está hablando y que la razón por la cual Dios nos está hablando es que Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos para su gloria, y la Biblia nos da instrucciones de la gloria de Cristo y qué cosas debemos hacer para su gloria, que traen como consecuencia vivir para su gloria. Y una de las cosas importantes es la unidad. Es la unidad. Hay una de las cosas que ocurrió cuando se legalizó el cristianismo, alrededor de los años 300, es que la iglesia empezó a verse como un lugar. La iglesia empezó a verse como un lugar. Y eso yo creo que dañó hasta cierto punto el cristianismo. Cuando Pablo piensa en congregarse, mire esto, si usted pregunta, ¿para ti qué es congregarse? Tú puedes tener diferentes definiciones. Pero cuando Pablo habla de congregarse, Pablo no está hablando de venir un domingo a un lugar.
porque eso no existía. Y aún el autor de los Hebreos, acompáñenme a la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23. No aparecerá en las pantallas. Pero hay veces que el concepto de congregarnos que nosotros tenemos es distinto al concepto de congregarse que Dios tiene en su mente para su pueblo. Versículo 23, Hebreos 10, 23. De la Biblia de las Américas dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Versículo 24. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. La idea de congregarse de Hebreos 10 no es la idea de venir a un lugar el domingo. La idea de congregarse no es solo venir a un lugar el domingo. Es que haya una relación íntima de amistad y de hermandad entre aquellas personas que dicen ser parte del cuerpo de Cristo. Así que para Dios, congregarse no es venir el domingo. Es tener una relación de amistad, de amor, de hermandad con aquellos que son parte del mismo cuerpo. Por eso muchas personas decían: este domingo me voy a congregar en tal iglesia. Este domingo me voy a congregar en tal iglesia. Y hay veces que hay personas que van un domingo a un lado, 2 domingos al mismo lado, otro domingo allá, y dicen: no, es que me voy a congregar allá. No. El término congregarte no es ir a un lugar. El término congregarte es, según el texto, es tener una relación de estímulo, de compañerismo, exhortaciones y amor con tus hermanos del mismo cuerpo. Y eso tú no lo puedes hacer en una iglesia de la cual tú no eres miembro ni eres parte de esa iglesia. Así que cuando usted vaya a otra iglesia, no diga que se está congregando en otra iglesia. Diga que estoy visitando esa iglesia, que eso no es malo. Eso no es malo, porque si usted está en otro lugar, vaya a la iglesia y visítela. Pero el término congregarme es más que eso, es más que asistir, es tener una relación de amistad y de hermandad con la gente que son parte del mismo cuerpo de Cristo. La gente que son parte de la iglesia local La Gracia, aquellos que se congregan en la iglesia bautista La Gracia, son personas que tienen una relación de estímulo, de amistad, de hermandad con aquellos que se congregan. ¿Qué significa? Que la mayoría de la gente lleva años yendo a una iglesia y ningún hermano de esa iglesia nunca lo ha visitado en su casa. Ni él lo ha visitado en la casa del hermano. Y a veces llevan años. A veces no salen a comer juntos. Se acaba el culto y cada uno va para su lado. Y como venimos el domingo que viene, entonces decimos: nos estamos congregando. Eso no es lo que Dios quiere. Nuestra unidad la compró el Evangelio de Cristo. Y Pablo le está diciendo a los romanos: yo sé que algunos son judíos, algunos son griegos, algunos vienen de Egipto. Roma para aquel tiempo era como ir a Nueva York hoy,
que hay muchísimas nacionalidades, aunque la Biblia, los judíos lo medían por quién es judío y quién es gentil. Todo el que no era judío es gentil, pero habían diferentes nacionalidades. Y Pablo le está diciendo, el evangelio nos va a unir y nos va a hacer un solo cuerpo. Así que la iglesia es más que simplemente un templo. La iglesia es una relación de unidad entre hermanos que fueron comprados por la misma sangre. Y Pablo lo primero que da aquí es un mandato. Y no es la primera vez que lo da. Pero yo quiero que analicemos esto y que tú también analices tu vida como yo voy a analizar la mía. ¿Cuál es el mandato a la unidad? ¿Qué es lo que primero Pablo nos está diciendo aquí? Versículos 1 y 2, el mandato a la unidad. Escucha bien, mi hermano, Dios te está mandando a ti y a mí a vivir en unidad con nuestro hermano. No simplemente a salir de aquí y relacionarme con otro hermano el domingo que viene cuando hay el tiempo de saludo. Dios nos mandó a estar unidos. Dios nos mandó a ser intencionales. A eso Dios nos mandó. Mira lo que dice el versículo 1. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. ¿Y qué dice al final? ¿Qué dice al final? Y no agradarnos a nosotros mismos. Los fuertes llévenlas o sostengan a los débiles. Hay algo importante aquí. Pablo está tratando el tema de fuerte y débil, fuerte y débil. Y yo entiendo, esto soy yo, yo entiendo. Bueno, lo que voy a decir no, lo voy a decir lo dijo Pablo. Pablo está tocando el tema de la comida. ¿Se acuerdan? Pablo está diciendo a algunos que cuando comen, la comida nada es, dijo antes, pero algunos que cuando comen se sienten mal. Y otros cuando comen no se sienten mal, porque entienden que la comida nada es. Así que en cuanto a la comida, hay unas personas fuertes y hay unas personas débiles en cuanto a la comida. Pero en la vida cristiana, hay veces que somos fuertes en un área y somos ¿qué? En otra. Débiles en otra. Así que aunque Pablo está hablando de la comida, hay veces que tú vas a ser fuerte en unas áreas y débiles en otras áreas. Y Pablo lo que está mandando aquí es algo impresionante. Pablo está diciendo, los que son fuertes en un área, lleven las cargas de los que son débiles en esa área donde tú eres fuerte. Llevar las cargas en otros pasajes de la Biblia que los vamos a ver, implica ser una columna de sostén. Implica ser una columna. O sea que cuando la Biblia dice lleva las cargas en estos textos, lleva las cargas de otros, lo que está diciendo es, dale, pon tu carga aquí que yo la voy a llevar contigo. Pon tu carga aquí que yo la voy a llevar contigo. Eso requiere más que un saludo los domingos. Por eso cuando Pablo está diciendo, vivan en unidad y lleven uno las cargas de los otros, Pablo ya está entendiendo que hay una comunión semanal o diaria entre los creyentes de esa comunidad. Y Pablo está diciendo, el que es débil en esta área, ponga sus situaciones sobre el hermano fuerte en esa área. Y ese hermano fuerte lleve esas cargas de ese hermano débil. Pero donde ese hermano es fuerte llevando las cargas de ese débil, también tiene áreas de debilidad. Entonces otro hermano lleva sus cargas en esa otra área de debilidad.
Y al final no queda ni un hermano solo. Todos están llevando las cargas de los otros. Esa es la idea de Cristo con el Evangelio. Esa es la idea. Hay veces que una de las tentaciones más grandes que uno tiene cuando sale de misión es llegar al lugar donde uno salió. ¿Y por qué es una tentación? Cuando digo una tentación, es que, como dije el domingo pasado, ustedes no tienen una idea, hay muchos lugares, ustedes no tienen una idea que la bendición que nosotros tenemos aquí. No tienen una idea. No han conocido quizás ninguna persona que está discipulándose en secreto. Que si su esposo le encuentra, lo pierde todo completamente, hasta sus hijos. Donde hay que encontrarse en diferentes lugares. Para nosotros el cristianismo es tan fácil, pero en otros lugares el cristianismo es tan difícil que cuando una mujer o un joven se convierte al cristianismo, pierde a su familia, pierde a sus hijos si es madre, pierde todo, pierde aún su trabajo. ¿Y quiénes se supone que lo sostengan? La iglesia. La iglesia llevando uno las cargas de los otros. ¿Sabes qué? En la mayoría de los lugares, que no es este lado del mundo, sino el otro lado del mundo, la mayoría de los creyentes están escondidos y cuando salen a la luz que son creyentes necesitan de una comunidad para ropa, para comer, para conseguir trabajo. Necesitan obligatoriamente una comunidad. Aquí nosotros aparentemente no necesitamos una comunidad. Aquí aparentemente la comunidad no es tan necesaria. Pero no puede haber un principio bíblico que funcione en un lugar y en otros lugares no. Significa que nosotros creemos que no necesitamos una comunidad. Pero Dios sabe que necesitamos una comunidad. ¿Y cómo se logra esa comunidad? ¿Qué dice la parte final? No agradándonos a nosotros mismos. Hay veces que aún en el estudio bíblico, como yo dije ahorita en la oración, hablamos como si todo estuviera bien. Y aún cuando comentamos aún de cosas que nosotros sabemos que estamos mal, pero el que escucha no sabe que estamos mal, pero Dios sí. Y ese texto dice, no agradarnos a nosotros mismos. ¿Cómo eso se ve en la vida diaria? ¿Cómo se ve en la vida diaria el sostener a otros y no agradarte a ti mismo? ¿Cómo se ve en la vida diaria agradarte a ti mismo? Una de las maneras en cómo se ve es cuando pueden pasar semanas y tú nunca llamas a nadie. Ni te relacionas con nadie. O cuando te relacionas solamente con el mismo grupo que tienen los mismos intereses. Cuando te relacionas con el grupo que tiene los mismos intereses, que le gustan las mismas cosas, eso no es malo. Pero cuando el 100% de mi vida es con este grupo que le gustan las mismas cosas, me estoy agradando a mí mismo. A mí me invitaron a un juego de soccer. Estaba pensando y orando si voy. Porque a mí no me gusta el soccer. No me gusta el soccer. No voy a saber qué gritar. Porque cuando alguien está bateando, yo sé qué gritar cuando está bateando. Cuando está tirando la bola, yo sé qué gritar. Pero cuando está en el soccer, yo no tengo idea. Pero ¿sabes qué? Quedé en que iba a ir a ver a Kenny ganar. No perder como el viernes.
ganar en el soccer. Y están todos invitados. Kelmy y Mayra nos van a pagar la comida a todos los que vayan. El domingo en Chick-fil-A. Pero ¿sabes qué? Hay que romper esas barreras que al final no son barreras tan altas. La unidad no requiere barreras altas. Vivir como una comunidad no requiere barreras altas, requiere dejar de agradarme a mí mismo. Requiere empezar a pensar en cómo agradar al otro y no agradarme yo todo el tiempo. Entonces, si nosotros analizamos en este lado del mundo, vivir en unidad no implica perder la vida como en otros lados del mundo, implica dejar la supuesta comodidad en algunos puntos para agradar al otro. Implica también negociar. Implica negociar lo que como. Implica negociar dónde como. Todas esas cosas. ¿Por qué? Porque al final se trata de agradar al otro antes que a mí. Y la razón por la cual no somos tan unidos a nivel general, estoy hablando no la iglesia, sino a nivel general, es porque la meta siempre es agradarme a mí. Y la Biblia no habla eso. Si ustedes ven, mira lo que dice Gálatas. Y lo vamos a ver de 2 puntos, de 2 Biblias. Gálatas dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que cuando tú vayas a hablar con alguien, hazlo con misericordia, porque tú también puedes ser tentado con lo mismo. Y mira lo que dice el versículo 2. Llevad los unos las cargas de los otros y así cumplid la ley ¿de quién? De Cristo. Vente, tu carga, échala aquí. Échala. Yo voy a estar contigo. Vamos a caminar juntos en esto. Usted sabe que hay creyentes que llevan 10 años que nunca han sido discipulados y nunca han caminado con nadie. 5, 10 años y nunca han tenido una relación de amistad edificante con otro creyente. Venir a los estudios bíblicos y compartir los miércoles o los domingos es parte de la vida cristiana. Pero la vida cristiana es mucho más que eso. Dios, Cristo en la cruz del Calvario, no nos compró para que vengamos los domingos a la iglesia. Dios no nos compró. Si la sangre de Cristo que fue vertida en la cruz fue solamente para que tú vinieras los domingos a la iglesia, entonces el precio fue muy alto para nada. Porque nosotros podemos ir todas las semanas a un lugar y alguien no tiene que pagar un alto precio por eso. Cristo se entregó en la cruz del Calvario mucho más para que nosotros vivamos para su gloria en unidad, no para asistir los domingos. Va a llegar el momento cuando se siga levantando las persecuciones que nosotros no nos vamos a poder reunir los domingos. ¿Y qué pasa con aquellas personas que entienden que congregarse es solamente venir un domingo? Va a llegar momentos donde va a ser peligroso venir el domingo. Vimos la noticia del Congo y lo que pasó. Va a ser peligroso eso. La unidad entre los creyentes fue lo que Cristo compró en la cruz del Calvario. Unidad. Unidad en la diversidad. Y mire el versículo 2, más adelante. El versículo 2 de Romanos 15 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. ¿Qué tiene que hacer cada uno? Agradar a su prójimo
para lo que es bueno, para la edificación ¿de quién? ¿Mía o del otro? Del otro. Así que Pablo lo que está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, es: tu hermano es más importante que tú. Tu hermano es más importante que tú. La pregunta es sencilla. ¿Cuántas cargas de hermanos tú estás llevando hoy? Escucha bien. ¿Cuántas cargas de hermanos tú estás llevando hoy que están ahí en tu hombro? ¿Y cuántas cosas tú decides para hacerlas tú, contigo, conmigo? El trabajo de 8 a 5, de 9 a 6, salir, hacer compras, llegar a cocinar y todas las cosas. ¿Sabes qué procura? ¿Sabes qué hace el mundo con eso? No sé si es la mundanalidad, pero creo que sí, que no es que es pecado, pero se convierte en pecado cuando yo lo utilizo mal. Es cuando mi trabajo impide, mi trabajo no, yo utilizo el trabajo para que impida el poder caminar con otro. Mano, hazte esa pregunta: ¿con cuántos hermanos tú estás caminando hoy? No estoy hablando caminando tú enseñando. Caminando, que tú puedes hablarle tus problemas, que tú puedes decirle: mira, esto es lo que me pasa, este es mi problema, esta es mi situación. No estoy amando como se supone que ame. No estoy perdonando como se supone que perdone. No estoy orando como se supone que ore. ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos en los lugares, siempre no hay casi nada malo en nosotros. Hay una perfección grande y cuando nos escuchan comentando, son una perfección gigantesca. Son una perfección gigantesca. Pero aquel que lo ve todo sabe que hasta cierto punto muchas veces es hipocresía. Porque escondemos la realidad. Que no estamos tan bien como decimos. Y ese era el problema de los fariseos. Que ellos eran sepulcros blanqueados. Por fuera, nítidos, pero por dentro estaban podridos. Hay muchos que estamos aquí, incluyéndome, que tenemos que reconocer que Cristo vino a buscar pecadores y no gente perfecta. Y que todos somos pecadores hasta que Cristo venga por nosotros y nos dé ese cuerpo nuevo y esa vida nueva. No hay que ocultar nuestros pecados. La Biblia dice que mientras callé, ¿qué pasó con mi corazón? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pero cuando confesé, pasó todo lo contrario. Mis hermanos, la iglesia, cuando digo la iglesia, no estoy hablando del domingo, estoy hablando del cuerpo de Cristo. Se supone que cada uno de nosotros estemos para agradar al prójimo en lo que es de su edificación. Entonces la pregunta sería: ¿cuánta gente está siendo edificada por ti? ¿Cuánta gente tú estás edificando? Hoy yo me sorprendí con que tenemos unas bailarinas que nos están visitando hoy en la iglesia por primera vez. Que se pusieron todos los suéteres iguales. Ustedes debieron haberla visto en la alabanza. Yo le dije: vamos a la coreografía, vamos a la coreografía. No nos pidieron el suéter a todos. Dios nunca falla. Hay que tener cierta edad para poder entrar en ese club. Por eso es que la mayoría de nosotros no tenemos eso, porque es cierta edad para entrar al club. Sí. Algunos están cerca. Josalí está cerca. Josalí está ley de 2 años para entrar al club. Pero ¿sabes qué? Escuché algo ahorita. Yo dije: ¿dónde está Lucy? Que hace tiempo no la veo. Lucy está batallando con la situación de su hijo Juni. Y ellas te dijeron: esta semana vamos a visitarla.
Vamos para allá a visitarla. Y yo dije, eso es unidad. Eso es sobrellevar uno la carga de los otros. Son perfectas ellas. No tires nombre, pero no son perfectas, no. Pero imagínense a Lucy recibiéndola a ella con esa misma tichel. No, recibiéndola a ella en su casa para orar por ella y ayudarle. Qué bueno sería que más de nosotros tomemos ese ejemplo. Y yo sé que trabajamos, yo sé que estamos lunes a viernes o lunes a sábado o martes a sábado. Yo sé que hay muchas cosas, pero hay veces que lo que hay que sacrificar a veces es el descanso. Hay veces que es el descanso. Sí, todos los médicos dicen que debemos dormir 8 horas, 7 horas. Sí, es verdad. Pero ¿y qué hacemos con Cristo, que a veces tuvo noches enteras orando? Cuando Cristo escogió a sus discípulos, no dice la Biblia que estuvo toda la noche orando. Pero como nosotros cogemos lo que nos conviene. ¿Qué nos conviene? Hay que dormir 8 horas. Hay que dormir 8 horas. No estoy diciendo que dormamos menos. Usted debe decir, entre la semana pasada me mandó a hacer tatuaje y a beber, hoy me manda a dormir menos. No. Yo no mandé a eso. Pero el texto dice, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Cuando yo tengo que tomar una decisión, la decisión es cuánto yo voy a hacer para que el otro sea edificado. Y Pablo, con su teología impresionante, inspirado por el Espíritu Santo, nos da un segundo punto. Y nos presenta el modelo de la unidad. Entonces, por si acaso, uno dice, diante, pero ven acá, pero ¿qué yo tengo que hacer? Pero yo hacer eso. Mire cómo Pablo dice, versículo 3. Mire cómo Pablo dice. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Ves que él no empieza como Cristo no se agradó? No, ni aun Cristo. ¿Qué significa ni aun Cristo? Una expresión como que si alguien podía agradarse a sí mismo, ¿quién era? Cristo. Y Cristo ni aun se agradó a sí mismo, pudiéndolo hacerlo, Cristo no se agradó a sí mismo, sino que dice, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Y eso es un salmo. Eso es un salmo. Entonces lo que está diciendo Pablo es que Cristo, aún teniendo todas las oportunidades de gloriarse a sí mismo. Miren, si tú te glorías a ti mismo es orgullo. Si tú te glorías a ti mismo es egoísmo. Pero si Cristo se gloría a sí mismo, es verdad. Hay gente que dice, el Dios de ustedes es un orgulloso. El Dios de nosotros es un orgulloso, ¿por qué? Porque Él dice que toda la gloria es para Él. Y yo le digo, ¿pero qué es eso orgulloso? No, porque Él dice que toda la gloria es para Él. Eso no es orgullo. Eso es la verdad. Si yo lo digo, toda la gloria es para mí, yo soy orgulloso. Si Dios dice, toda la gloria es para Él, Él no está siendo orgulloso, está diciendo la verdad. Si Él dice, si sus padres que son pecadores dan cosas buenas cuando ustedes le piden, imagínense yo. Dios no está siendo orgulloso. Dios está diciendo la verdad. Si nosotros que somos pecadores le damos buenas cosas a nuestros hijos, imagínense Él, que es Dios. Entonces, Pablo está poniendo a Cristo como ejemplo de alguien que sí podía glorificarse a sí mismo, pero no se glorificó a sí mismo, sino que se humilló en la cruz del Calvario por nosotros. Y eso es como dice Filipenses 2.5. Y va a salir Filipenses 2.5, pero Filipenses 2.5, si puedes ponerlo,
es un himno que se cantaba en la iglesia, pero a veces el himno se nos va a la alabanza y la adoración, pero no al mandato que está haciendo Pablo. Pablo comienza el versículo 5 de Filipenses 2 con esto. Haya en ustedes, en vosotros, haya en ustedes, dice Pablo, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Así que el resto del himno terminamos dándole gloria a Dios, pero la idea de Pablo no era simplemente glorificar a Dios por medio de ese himno, citándolo. La meta del Espíritu Santo con nosotros hoy y con los filipenses en aquel tiempo era que tuviéramos la misma actitud de Cristo. ¿Cuál actitud? El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Pablo lo que está diciéndonos es, después va a hablarnos de que Dios lo exaltó. Pero antes de hablar de la exaltación, Pablo está diciendo, tenemos que tener la misma actitud de Cristo. Es que para Cristo, mis hermanos, miren la cruz. Miremos la cruz. En la cruz, ¿quién es el importante? ¿Cristo o nosotros? Escuchen bien, analicen. En la cruz, ¿quién es el más importante? ¿Cristo o nosotros? Si hubiese sido Cristo el importante, o nosotros el importante, para Cristo, ¿por qué Él se quedó en la cruz? Por nosotros. Para Cristo, ¿quién era importante en ese momento? Para Él, nosotros. Si fuera Él mismo para darse la gloria, fuera otra cosa. Pero Él dijo que por cuanto nosotros éramos más importantes que Él mismo en la cruz, se entregó por nosotros. Y Él cargó con nuestras iniquidades, cargó con nuestros dolores. Y Pablo está diciendo, Cristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Así que el retrato de Cristo tomando cuerpo humano para servirnos a nosotros. Claro, si nosotros vemos desde acá, ¿quién es la persona más importante entre esas tres cruces y el mundo entero y el planeta entero? Cristo es el más importante. Pero si tú en ese momento le hubieses preguntado a Cristo, ¿qué Cristo te hubiese dicho? Ustedes son importantes. Me estoy sacrificando por ustedes. Cristo demostró su amor para con nosotros en una cruz. ¿Cómo tú demuestras tu amor para con tu hermano? Yo sé que es incómodo el tema para muchos. Cuando digo muchos no estoy hablando de la iglesia Bautista de la Gracia, estoy hablando en términos generales para el cristianismo. A veces es incómodo el tema. Porque estamos acostumbrados a que tú eres el primero. Pero tú no eres el primero. Mira el versículo 4, dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Si usted tiene Biblia, marque esas dos palabras, por medio del consuelo y por medio de la paciencia, por medio de la paciencia y por medio del consuelo. Ahí lo que está diciendo es que la Biblia, cuando usted estudia la Biblia, va a provocar dos cosas en su vida. Bueno, de las muchas que va a provocar, Pablo está exaltando dos. Pablo está diciendo lo que se escribió, la Biblia se escribió para nuestra paciencia. ¿Sabe qué significa paciencia?
significa perseverancia. La Biblia nos hace perseverantes. Y consuelo significa aliento. La Biblia nos da aliento. La Biblia nos hace fuertes, espiritualmente hablando, y nos da aliento. Y Pablo está utilizando eso para darnos a entender a nosotros que la Biblia va a procurar eso en ti y que tú debes hacerlo por los demás. Si ustedes ven 2 Corintios capítulo 1, dice que la razón por la cual Dios te consuela es para tú poder consolar a otros. David Platt lo enseñaba de esta manera. Y hace mucho tiempo lo dije. David Platt dice, esto es como una fuente. A veces nosotros creemos que nosotros somos la vasija de la fuente, la última. Y el agua va bajando y nosotros somos el último recipiente de esa fuente. Ya todo terminó con Dios amándome. Yo soy el último recipiente de la fuente. Ya se acabó todo. No tengo que hacer nada. Pero cuando hablamos de la fuente de Dios, tú no eres el último. Tú eres parte de esos que sigue descendiendo. Significa que cuando las bendiciones, el consuelo y el amor de Dios llega a tu vida, no es para que tú te sientes acurrucado y digas, ay, qué bueno, Dios me ama. Sí, es verdad, Dios te ama, pero es para que tú también ames a otros y sigas amando a otros. Tres, la fuente de la unidad. Y tú me dices, ok, vamos a hacerlo. Dale, vamos. Yo te tengo que decir una cosa. No puedes hacerlo. No puedes. No podemos. Es increíble esto. Es increíble que uno predique a la gente. Hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y al final yo terminé diciendo, pero ¿sabes que no podemos? Pues si no podemos, ¿para qué hablaste? ¿Para qué te llevamos escuchando 41 minutos para después tú decir, tú no puedes? No podemos. No podemos amarnos. Así que lo más seguro quizás no puede ir al juego, Kenny, de soccer. No podemos. Necesitamos algo más para poder. Y es la fuente de la unidad. Mira lo que dice el versículo 5. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo, recuérdate que dice que la Biblia va a producir en ti paciencia y consuelo, perseverancia y consuelo y aliento. Pablo termina diciendo, versículo 5, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. No podemos hacerlo. No vas a poder salir por ahí y decir, de hoy en adelante voy a amar a todo el mundo. Necesitamos orar para que eso se dé. Necesitamos que Dios lo provoque. Porque ¿sabes qué pasa? Cuando tú eres el que lo intentas provocar, vas a amar a uno o a dos y tan pronto ese uno o ese dos te quede mal en algo, te falle en algo, ¿qué vas a pasar contigo? No vas a volver a confiar en nadie. Cuando es Dios el que te motiva a amar, aunque esa persona te falle, tú vas a reconocer que te falló como tú le fallas a Dios. Y que a pesar de tus fallas, Dios te sigue amando y por esa causa tú tienes que seguir amando al otro porque el otro también es pecador como tú eres pecador. Es impresionante cuando Pablo confía todo en la soberanía de Dios y Pablo dice, pero sí hay que amarnos, sí hay que cuidarnos, sí que hay que olvidarnos de lo que nos gusta por el hermano, sí hay que hacer todas esas cosas y uno dice, bueno, vamos a hacerlo y Pablo termina diciendo, no puedes hacerlo, no intentes hacerlo sin Dios, no puedes hacerlo sin Dios. Tenemos que orar. Tenemos que orar para que Dios sea el que lo haga. Tony Mérida dice,
La oración de Pablo es que la iglesia sea llena de armonía y amor centrado en Cristo, en lugar de peleas y divisiones, para que Dios sea glorificado. El apóstol sabe que este tipo de unidad requiere la oración y la obra unificadora del Espíritu. Para que la iglesia tenga unidad, una unidad que trascienda las preferencias y las diferencias de opinión y los asuntos controvertidos, necesitamos que algo más que una charla de ánimo. Necesitamos que Dios intervenga. Para que nosotros de ahora en adelante, me gusta lo que él dice, para que nosotros de ahora en adelante nos busquemos, nos amemos, a pesar de nuestras diferentes opiniones, a pesar de lo que creemos en muchas cosas que es diferente, a pesar de nuestro carácter que también somos diferentes, a pesar de todo eso, necesitamos más que una charla de ánimo, como dice él al final. Necesitamos más que una charla de ánimo. Necesitamos que Dios intervenga. ¿Y sabes qué dice el versículo 4? Es el versículo 6 al final y con eso terminamos. El resultado es la unidad. Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira esto. Mira esto, y con esto termino. Mira esto. El punto es que a veces yo creo que yo puedo vivir para la gloria de Dios solo. Y se me olvida que mi trabajo es que todos vivamos para la gloria de Dios. Mira qué dice ahí. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unánimes, unidos, glorificando a Dios. Porque la unidad trae gloria a Dios. Nosotros como iglesia tenemos que entender algo. Necesitamos orar para que haya más visitas entre nosotros. Necesitamos orar para que otros sean primero que nosotros. Necesitamos orar para que Dios ponga en nuestros corazones imitar a Cristo. Y esta es la diferencia, o una de las diferencias. Que quizás en otro lugar te van a decir, sal por ahí, ámense, ámense. Pero yo no te puedo decir, sal por ahí y ama. Porque tú no puedes amar ni yo tampoco. Necesitamos la soberanía e intervención del Dios de amor para poder amarnos los unos a los otros. Para poder entregarnos los unos a los otros. Para poder gastarnos los unos por los otros. Gastarnos. Hay gente que cuando se le habla de ser líder o servir en la iglesia, dicen servir. Si eso es dejar la vida allí. Así mismo, dejar la vida allí. Porque para lo que tú llamas dejar la vida allí, nosotros la llamamos invertir la vida donde debemos invertirla. Que es el reino de Dios y su justicia. Hay que dejar de amarnos a nosotros mismos. Y empezar a amar como Cristo amó. Que se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Amémonos, mis hermanos. Pero ayúdenme a clamar a Dios. Para que Dios nos dé el amor que solamente Él puede dar. Que Dios haya ministrado nuestras almas y nos haya confrontado. Si el Espíritu Santo te mueve a hacerlo, porque el Espíritu Santo es una persona, tómense los teléfonos, los unos de los otros. Comiencen enviando mensajes. Comiencen llamándose.
Cítense la palabra los unos a los otros. Si en esa llamada hay una tentación de hablar mal de alguien, que son tentaciones que muchas veces tenemos, que el Espíritu Santo mismo le diga, mira, no, en la villa del Señor todos somos pecadores. Yo estoy llamándote para orar por ti. Para orar. Hay veces que nosotros llamamos a alguien, le decimos, ¿qué puedo hacer por ti? Y a veces nosotros decimos, no, solamente ora. Y hay muchas veces que se puede hacer más que orar. Por eso yo aprendí del pastor Otto que me dijo una vez, cuando le preguntes a alguien qué necesitas, escríbele, aparte de orar, ¿qué otra cosa puedo hacer por ti? Y yo sé que muchas veces usted ha escuchado ese mensaje, ha recibido ese mensaje mío. Aparte de orar, ¿qué más puedo hacer por ti? Sirvamos los unos a los otros y vivamos para la gloria de Dios. Porque la meta no es que yo viva para la gloria de Dios, ni Rafa viva para la gloria de Dios. La meta es que todos vivamos para la gloria de Dios, como una unidad, como un cuerpo de Cristo. Oramos. Padre, gracias, Señor. Padre, gracias por tu palabra, que es la única verdad. Señor, tú te entregaste en la cruz del Calvario para demostrarnos a nosotros el amor tan inmenso y tan grande que tú tienes por nosotros. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, yo te pido en el nombre de Jesús que tú hayas ministrado su alma y su corazón por medio de tu palabra. Padre, que pueda reconocer, que esas personas puedan reconocer que tú eres el Señor, que tú eres un Dios perdonador, que tú eres un Dios bueno, y que hasta ese último día que tú vengas hay oportunidad de arrepentimiento y perdón. Sí, Padre, a veces nuestros pecados nos llevan a lugares lejos y aún tenemos que vivir las consecuencias de nuestros pecados. Pero es mejor vivir las consecuencias de nuestros pecados apegados a ti que lejos de ti sin esperanza. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo obre en los corazones de aquellos que no te conocen y que le presente la hermosura de aquel que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Qué hermoso es ese Cristo. Señor, y nosotros que hemos creído en ti, Padre, confesamos que es mucho más fácil amarnos a nosotros mismos. Es mucho más fácil llegar de lejos, de San Juan en mi caso, de diferentes lugares, a descansar, a jugar en el teléfono algunos, a ver películas otros. Todos tenemos diferentes maneras de descargar. Padre, te pedimos perdón porque a veces nosotros estamos tan cargados que lo menos que queremos es llamar a alguien para que nos cargue más con sus problemas. Por eso confiamos en tu palabra que dice el apóstol Pablo que nosotros no podemos hacerlo, que necesitamos que el Dios de toda consolación y toda paciencia, perseverancia, nos ayude. Padre, ayúdanos esta semana. Ayúdanos, comienza con nosotros esta semana a poder llamar a uno o dos hermanos esta semana. No de los que siempre llamamos, sino los que casi nunca llamamos. Padre, fortalece nuestros hombros. Danos perseverancia y consuelo a nosotros para que nuestros hombros estén dispuestos y listos para ser sostén de otros. Y Padre, hay veces que el que está débil somos nosotros. Ayúdanos a ser débiles. Porque es algo que no queremos. No queremos demostrar debilidad. No queremos demostrar que estamos destruidos. Ayúdanos a ser débiles también. Para que las fortalezas de nuestros hermanos nos carguen. Para poder recostarnos sobre otros hombros de hombres y mujeres de fe. Ayúdanos, Señor, porque es más fácil decir estoy fuerte
Y es mucho más difícil muchas veces decirle estoy débil. Ayúdanos en la humildad, Señor. Porque cuando Cristo estuvo débil, Él dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Él no tuvo problema en decir que estaba atribulado. Que nosotros podamos seguir ese ejemplo. Padre, que en la Iglesia Bautista La Gracia, como dijo una vez Spurgeon, los lugares de honor los tengan los débiles. Y los fuertes lleven sus cargas. Que tu Espíritu Santo nos ayude a eso. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.